Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar de Acronis, cómo tener control de la información. Y vamos a conocer más sobre Acronis Advanced DLP. Mi nombre es Gabriel Rondón, ya nos presentaremos más formalmente. Mientras tanto, queremos agradecer a aquellos que se han conectado de manera oportuna. Les pedimos, por favor, nos den 3 minutitos más mientras se terminan de conectar los demás asistentes, unos minutitos adicionales. Y entre tanto, vamos a solicitarles, por favor, que nos ayuden con un sondeo que queremos hacer siempre que iniciamos nuestro webinar. Ya iniciamos la presentación. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Tal cual lo comentaba Gabriel hace un momento, ya estamos por iniciar. Les pedimos por favor a las personas que todavía no nos han contestado, que nos cuenten si son panas de Acronis, si aún no lo son o si no lo son y quieren ser parte, también para que los podamos contactar ya luego. Estamos ya a un minuto de empezar esta sesión. Muy rápidamente respecto a toda esta parte de Data Loss Prevention. Entonces, creo yo que sí, pues bueno, vamos a dar exactamente un minuto más ya para empezar, ya por temas de tiempos. Entonces, bueno, mientras tanto, mientras nos ayuden todos con sus votos y pues, a contarnos esta información, siempre muy presente, contarles que tenemos todo el cajón de preguntas. Recuerden que tienen ahí toda esta parte de este menú con preguntas. En el chat en vivo también pueden ir haciéndonos sus comentarios, que si ya han utilizado esta herramienta de LP nos cuenten cómo les ha ido, para también, pues, digamos, tener toda esta información, ¿no? Siempre es muy importante, muy relevante para nosotros tener la información respecto a lo que ustedes nos van comentando de primera mano. Entonces, de momento creería que
pues podemos empezar. Voy a ir cerrando de una vez el sondeo. Por lo que vemos son bastantes los que ya hacen parte de Acronis, lo cual nos parece buenísimo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. El tema de hoy, un poco como lo comentaba Gabriel al principio, es cómo tener el control de la información y que podamos avanzar, como lo hemos dicho en el resto de webinars, podamos comentar más acerca de los paquetes avanzados de Acronis. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, Gabriel, te doy la palabra. Iniciemos, gracias Andrés. Entonces, efectivamente, nuevamente a todos los que se sumaron, bienvenidos nuevamente, un cordial saludo. Vamos a iniciar entonces nuestro webinar y lo primero que queremos hacer, como es tradicional en nuestros webinars, es presentarles a ustedes quiénes somos nosotros como Customer Success. Entonces, dejo a André, mi compañero, para que nos diga rápidamente quiénes somos Customer Success y por qué estamos haciendo esto y para qué queremos hacer esto. Claro que sí, bueno, como lo hemos comentado en anteriores webinars, vamos a tomar solo un minuto para contar esto y es Customer Success es la última, pues, el área más reciente que tiene licencias online dentro de toda la estructura, el cual está conformado ya, en un momento les mostraremos el equipo. Somos 3 personas actualmente que estamos muy enfocadas en cumplir ciertos objetivos con ustedes, con nuestros partners, con los que no son, pues con los que esperamos que puedan ser futuros partners. Pues estamos muy interesados en empezar a hacer este acompañamiento, este acercamiento con licencias online, es decir, entre ustedes, entre licencias online, también un poco con el fabricante, en este caso con Acronis, con temas muy puntuales, ¿no? Con temas de apoyar el crecimiento del negocio, es decir, que podamos sentarnos, ver cómo a través de las herramientas que tiene licencias online podemos apoyarlos a ustedes en diferentes temas para poder crecer su negocio. Es de las cosas que más nos interesa. Potenciar naturalmente, potenciar ustedes como canales según los consumos que estén teniendo, es decir, hacemos una lectura constante de los consumos que tienen en la actualidad para poder saber por dónde podríamos llegar a tener oportunidades de crecimiento. Y de las cosas más, siempre hemos dicho de las más importantes también, que no, quizás está de última, pero también es muy relevante, es hacer que todos estén muy felices con nosotros, con LOL, ¿vale? Que puedan encontrar en nosotros un apoyo adicional. Ahora, respecto al equipo, somos efectivamente, como les contaba hace un momento, somos 3 personas. Está Marilia Yusani como nuestra Head de Customer Success situada en Argentina. Está Gabriel Rondón, que es quien nos acompaña como Customer Success Technical. Y estoy yo, Andrés Tucarroncho, como Customer Success Advisor, un poco más enfocado en la parte estratégica y un poco comercial para ustedes, ¿no? Importante nombrarles que si bien estamos nosotros en Colombia, y pues en este caso María en Argentina, estamos muy enfocados también al nivel regional, es decir, este rol opera literalmente desde Argentina hasta México, ¿no? Y pues nada, sin más preámbulos, creo que podemos empezar de una vez con todo este tema de información que vamos a entregarles hoy. Esperamos que lo puedan disfrutar, que sea de mucha utilidad para ustedes. En algunos puntos les iremos haciendo unos sondeos para que nos cuenten un poco más de información y no olviden utilizar todo el cajón de preguntas, todo el cajón de chat para que podamos ir interactuando. Gracias, Andrés, muy amable. Y efectivamente, iniciemos. Primero, un ligero recorderis de qué es Acronis CyberProtect Cloud para ustedes. Acronis CyberProtect Cloud es una solución integral que nos ayuda a proteger la información, los datos de nuestros clientes. Se compone principalmente de 5 verticales muy relevantes como lo es la copia de seguridad y la restauración, es decir, backup y restore, temas de ciberseguridad, administración y gestión, disaster recovery y automatización. Todo un ecosistema que nos permite integrar en una sola solución lo que es la protección de datos de los clientes. ¿Y cómo se entrega esto? Esto se entrega a través de 2 esquemas. Uno, lo que es la protección estándar, que es lo que está
embebido e incluido dentro del agente de Acronis que se instala en los dispositivos o que utilizamos para hacer backup de aplicaciones, y este se complementa con los paquetes avanzados que nos dan mayor funcionalidad y capacidades a lo que ya viene incluido dentro de la protección estándar. En este caso, Advanced DLP es exclusivamente un Advanced Pack que tenemos acá y es lo que veremos hoy. Bien, sin más, vamos a iniciar con lo que es el tema de cómo tener control de la información. Este es un segmento que nos parece muy importante hacerlos a conocer. Sí, vamos a ver definiciones, pero pues básicamente esto lo queremos hacer para darles a ustedes un mayor enfoque y un mayor conocimiento acerca del ecosistema y igualmente podamos entender de mejor manera y aprovechar de mejor manera lo que nos ofrece Acronis. Entonces, iniciemos con nuestras definiciones en el día de hoy. Lo primero es, cuando hablamos de DLP, estos términos son muy frecuentes, que estos términos de data loss, data leak. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, en lo que es en los temas de seguridad de la información, en ITEM, data loss o pérdida de datos, o data leak o fuga de datos, es en sí una violación a la seguridad de nuestro sistema de información. Y en este evento, los datos confidenciales, protegidos o sensibles se liberan accidental o deliberadamente a un entorno que no es confiable o se entregan a usuarios tanto externos como internos de la compañía que no están autorizados para su acceso, para que conozcan dicha información. Primera definición. Ahora, ¿qué es en sí Data Loss Prevention? Data Loss Prevention es una solución de seguridad. Aquí seguimos hablando de los temas de seguridad, que identifica y ayuda a evitar el compartir, transferir o usar información sensible de la compañía, por supuesto, de forma insegura o inapropiada. Esto le permite a la organización monitorear y proteger información sensible tanto en sistemas locales, comunicaciones basadas en nube y dispositivos de usuario final como son los endpoint. Igualmente, los temas de Data Loss Prevention han tomado mucha fuerza para lo que corresponde al cumplimiento de regulaciones que hoy es una constante en nuestro ecosistema. Bien, y sobre esto les he comentado, les he dicho mucho de información sensible. ¿Qué es información sensible? Información sensible básicamente es aquella que representa un riesgo significativo para la empresa en el evento de que ésta sea robada, compartida o expuesta a través de una violación de seguridad. Es aquello que afecta de una manera pues grande a lo que es la empresa en caso de que la misma se da a conocer en un entorno o a personas no indicadas, no debidas, no autorizadas. Bien. Sin más ni más, ustedes dirán, bueno, y estas definiciones se las larga con el tema de DLP. Es el problema. El problema es justamente qué información se filtra normalmente y qué constituye un gran riesgo para las compañías, como lo veíamos anteriormente. Lo primero son temas de información de identificación personal. Aquí les he colocado lo que son los acrónimos que tanto gustan en el tema de tecnología. Entonces es lo que normalmente se conoce, pues nosotros en español le decimos como PI, PII. Entonces, pues básicamente este es el acrónimo para lo que corresponde a información de identificación personal. Información médica protegida o PHI. Datos de tarjeta de créditos, tema bastante complicado, PCI. Datos de información financiera. Es diferente a lo anterior. En este caso, esto es propio o de un tercero. En este caso es propio de la compañía y naturalmente es información muy confidencial. Información confidencial de la empresa,
información confidencial de los clientes, información confidencial de los proveedores. Miren que aquí en el tema de filtrado, así sea en nuestra empresa, no solamente nos vamos a ver nosotros involucrados con información confidencial propia, sino como manejamos información de clientes y proveedores, esta misma puede estar comprometida y allí yo estoy asumiendo una responsabilidad por la custodia, buen manejo y gestión de dicha información confidencial, tanto de nuestros clientes como de nuestros proveedores. Secretos comerciales, lo que es el know-how, y propiedad intelectual o IP. Información realmente muy valiosa para cualquier negocio. ¿Cómo se filtran los datos? Los datos generalmente se filtran por bien sea ataques externos, a través de un ataque de malware que se ejecuta principalmente a través de vulnerabilidades, tema de hacking, ingeniería social o el conocido phishing, y también por causas internas dentro de la organización. Estas causas internas pueden ser errores internos, negligencia, una conducta indebida o básicamente un robo de información. Inexistencia o desconocimiento de normas sobre qué, sobre DLP al interior de la empresa. Y de estas causas internas viene una pequeña estadística y es que el 56% de la filtración o pérdida de información realmente está asociada a incidentes relacionados con la negligencia dentro de la organización por parte de las personas en el buen uso y manejo de la información. 26% sería personal malintencionado, 18% a robo de credenciales de usuario, que es el tema de phishing. Oye, y hablando de estos temas de causas internas, ya veíamos esta estadística. En lo que es causas externas, tenemos algo bien particular. Y es en los webinars que hemos hecho, miren que Acronis nos entrega soluciones para este tipo de situaciones que se nos presentan. Ataques externos, lo que es a través de vulnerabilidades. Tenemos el Acronis Advanced Management que nos remedia esto. El tema de hacking lo podemos manejar bien sea con el Advanced Security. El tema de ingeniería social, que es el tema de phishing, lo podemos manejar a través de Advanced Email Security. Entonces, miren que con Acronis no solamente, como lo vamos a ver a continuación, nos centramos y solucionamos lo relacionado con causas internas, sino que igualmente tenemos los paquetes avanzados adicionales y complementarios que también nos permiten dar solución a las causas externas de filtrado o pérdida de información. Bueno. Y considerando, ya que se filtra, ¿cómo se filtra? Pues esto qué consecuencia puede llegar a tener. Las consecuencias que puede llegar a tener un filtrado o un robo de información son daños económicos, daños reputacionales y esto, ahí sí realmente tiene un valor muy grande que no es cuantificable como tal y recuperar el tema económico a la larga se puede hacer. Un tema reputacional es muchísimo más complejo de hacerlo porque esto está afectando la credibilidad y la confianza de nuestros clientes y de nuestros proveedores. Además, afectan la producción, afectan la competitividad de la empresa y temas que parecen muy obvios, pero que realmente no lo son. Si se llega a caer en un incumplimiento de normas, esto nos genera hoy en día multas muy costosas y además litigios o temas judiciales complejos que finalmente todo se traduce en lo siguiente. Ante una pérdida o fuga de información, normalmente todo en la empresa se va abocado a una gran pérdida económica. Entonces, este tema es relevante y es una oportunidad. Sí, lo es, porque estamos protegiendo información muy importante, muy valiosa y buscamos evitar pérdidas económicas para la compañía en un momento dado, dadas las consecuencias que una acción de pérdida de un DLP pues llega a generar en una compañía. Bien, sabiendo cuál es el problema, ahora nos preguntamos
Y bueno, ¿y qué tipo de datos son los que normalmente se protegen con DLP? ¿Cómo se clasifica dentro de DLP la información? La primera clasificación es lo que corresponde a datos en uso. Los datos en uso son los datos que se están utilizando y transfiriendo por medio de canales locales, como son las aplicaciones que utilizamos en los endpoints, PowerPoint, Word, Excel, PDF, lo que estemos utilizando a nivel de endpoints, más el almacenamiento extra y los periféricos que estén conectados directamente, pues, a el dispositivo del usuario, como lo podemos ver acá. Es decir, es la información que nosotros manejamos cuando estamos haciendo nuestro trabajo. Son esos datos, son los datos en uso. ¿Qué otro tipo de datos hay? Se catalogan los datos en tránsito. Los datos en tránsito son los datos que se están transmitiendo, están en tránsito, como su nombre lo indica, por medio de una red. Y esta red puede ser bien sea de forma local, como soluciones externas, tales como un email o correo electrónico, almacenamiento cloud, aplicaciones de mensajería y colaboración. En este momento es cuando la información viaja a través de una red, bien sea local o bien sea externa. Y por último, tenemos los datos en reposo. Los datos en reposo es cuando ya la información la hemos puesto en algún lugar para almacenarla, bien sea de forma local o en una red externa, que puede ser una nube pública o una nube privada. Es información que tenemos en un contenedor, en un destino almacenada. Estos son los tipos de datos que se han de proteger con una solución de DLP. Datos en uso, datos en tránsito, datos en reposo. Bien, y ahora, desde el punto de vista de DLP, ¿qué tipo de controles llego yo a tener? Lo primero es un control según el contexto. El contexto es esta parte en la cual se hace un control de las operaciones de acceso y transferencia de datos de acuerdo con factores que me tipifican el contexto, tales como el tipo de dato, la fecha y hora en que se hace la transferencia, el usuario que hace dicha transferencia, el destino y el canal que yo utilizo. Un ejemplo es permitir copiar información de facturas en una hoja de cifrado a Alfredo en días y horarios hábiles. Aquí estamos viendo el contexto. Y en el contexto podemos traducirlo en para que nos sea mucho más fácil de tener este concepto como la forma en que yo transfiero la información. Aquí es importante todos estos factores a calificar, por supuesto. Ahora, la siguiente forma es según el contenido. Yo puedo hacer controles de acuerdo con el contenido. Y en el contenido lo que hago es de que vengo y tengo un control de los accesos y transferencias según el contenido propio del archivo o del documento que estoy gestionando. Es decir, estoy haciendo una evaluación de la información contenida y, nuevamente, para hacerlo un poco más entendible, si esta es la forma, este es el fondo, que es la información real. Aquí, un ejemplo es que se prohibía copiar información con información de IPA, que es información médica, en un dispositivo USB. Entonces, tenemos controles tanto en el esquema de contexto como de contenido. Y ante esos controles, ¿qué podemos hacer? Detener, notificar y registrar, alertar y prohibir o no permitir. Entonces, eso es lo que corresponde a los tipos de controles que podemos hacer con DLP. Bueno, ahora, todo lo que hemos visto, ¿qué arquitecturas hay de DLP que nos ayuden con
la implementación de los controles de los que les he hablado y los demás temas que les hablo. Lo primero es considerar un DLP para la red. Este DLP normalmente está fundamentado en un appliance que se encarga de lo que les decía, hacer la evaluación de información y de acuerdo con esa evaluación de información, aplicar unas reglas que se han definido y pues permitir o no la transferencia de información según se cumplan o no se cumplan las reglas. Este appliance que normalmente se coloca en el esquema perimetral de la compañía tiene varios problemas. Uno es, listo, yo tengo mis dispositivos, mis servidores y estos en la red interna pueden pasar información que no está siendo controlada sino hasta que llegan a ese appliance. El appliance hace su evaluación y ahí sí, obviamente, me permite ya de una manera ya protegida, es decir, con una evaluación y una aplicación de políticas, ya me permite hacer una adecuada gestión de datos en tránsito y datos en reposo. Pero miren que nos está dejando este tipo de implementación con varios vacíos, tanto en el tránsito interno en la red, desde los dispositivos hasta que se alcance el appliance que puede ser local o inclusive puede ser una solución en nube. E igualmente, si los dispositivos vienen y tienen acceso a información por sí mismos, que son los datos en uso, como les daba la definición anteriormente, este segmento de este tránsito de información, de esta transferencia de información, no está normalmente vigilada o no pasa por el appliance y por lo tanto no está controlada en el tema de DLP sobre los dispositivos del cliente. Entonces nos deja este tipo de implementación muchos vacíos. ¿Qué otro tipo de implementación tenemos? DLP para endpoints. Directamente, y este es el esquema que tomó Acronis, lo que se hace es que en cada endpoint se instala un agente o se tiene un agente que es el encargado de hacer la vigilancia y evaluación de la información, así como la aplicación de las reglas y las directivas de DLP. Y en este caso, al yo estar haciendo ese control desde el origen, es decir, desde mi endpoint, que es el que maneja, gestiona, envía la información, yo estoy teniendo un control total y una seguridad sobre tanto los datos en uso, como los datos en tránsito, como los datos en reposo. Aquí no tengo vacíos. Aquí tengo una protección completa de todos los esquemas que debo proteger y monitorear de datos en uso, datos en tránsito, datos en reposo. Actúo desde el origen, no tengo inconvenientes y no dependo de una solución perimetral como tal. Como les decía, este es el esquema que adopta Acronis con Advanced DLP, que es una solución para endpoints. Bien, hasta aquí espero que vamos bien. Ya vamos a iniciar con el tema directamente de Acronis Advanced DLP. Oye, Andrés, Antes de esto, ¿qué te parece sí si que lanzamos sí. una pequeña encuesta adicional? ¿O tenemos alguna pregunta en este momento? No, preguntas de momento no tenemos y efectivamente, antes de todo esto, sí nos gustaría saber si ustedes ofrecen el servicio de Advance DLP. Vamos a dejar acá una pequeña encuesta para que nos ayuden a contarnos en este momento. Justo ahí, bueno, creo que ya tenemos un par de preguntas, déjenme checar. Listo, un segundo. Bueno, nos preguntan por un lado que primero, como los datos de las bases de datos, ¿cómo se protegen? Pues bueno, de los BD. Y que si la appliance es el firewall. Son las dos preguntas que tenemos de momento. Ok, Andrés, muchas gracias por las preguntas. A ver, de la segunda, que es la que mejor recuerdo. El appliance es el firewall. El firewall sirve para temas de seguridad. Normalmente los firewall no tienen la función
de DLP, es un módulo adicional que se le debe implementar y eso lo hace de acuerdo con cada fabricante. Si tienen un F5 o tienen el que ustedes gusten tener como tal, estamos ahí, pues ya depende del fabricante qué módulo es el que les da la funcionalidad de DLP, más allá de lo que es un tema de un antivirus o detección de intrusos o prevención de intrusos o control de navegación. Esto es un módulo generalmente adicional. Acronis no utiliza plugins. Acronis, como les decía, en esta solución, el agente que se instala en el dispositivo es el que hace toda la gestión y toda la tarea de DLP. Esto es el esquema que Acronis ha asumido. Ahora, la otra pregunta me decías que era ¿qué? Perdóname. Los datos de las bases de datos, ¿cómo se protegen? Los datos de las bases de datos, ¿cómo se protegen? ¿Sí? Ok, bueno. Correcto. Vale, gracias. Sobre este esquema, los datos de las bases de datos, básicamente DLP, él actúa cuando se va a hacer una transferencia de información. Entonces, pues de cierta manera, si yo hago un query en el que le hago un select a X información y ese resultado que me arroja la consulta, yo vengo, cojo y lo transmito, lo transfiero a través de alguno de los canales que tengo disponibles, es en ese momento en el cual empieza a aplicar lo relacionado con DLP. Ese es el sentido de DLP. Más que proteger la base de datos, que pues digamos con Acronis la podemos proteger a través de un backup que tomemos de la base de datos. En el esquema de DLP, como les decía, empieza a actuar y en cualquier política de DLP empieza a actuar sobre la información que está siendo transmitida. Es ahí donde aplica DLP. Entonces, sí, DLP actúa cuando, como les decía, yo el resultado de la consulta que genere sobre una base de datos la voy a compartir, la voy a guardar en una unidad OCB, la voy a mandar por correo, la voy a poner en WhatsApp, cualquier cosa de esas. Ahí es donde se hace la protección, ¿vale? Perfecto. Bueno, a ver un momento, si hay algo más. Creo, digo que la segunda pregunta que nos haces, sí que respondí, ¿verdad? Nos decía, pero si alguien hace un query y lo pega en el archivo. Ah, vale, listo, perfecto, ahí ya me confirmaron. Pues bueno, de momento, gracias a todos los que nos han respondido en el sondeo. Entonces, nada, pues continuemos ya con la parte fuerte de este webinar. Advan DLP. Gracias, Andrés. Y gracias a todos por responder. Bien, ahora sí. Hecho el tema de la introducción, conocido lo que es DLP, en los cuales pues ya hemos hablado igualmente un poco de Acronis, vamos muy directamente a ver cómo todo lo anterior viene y se puede trabajar a través de Acronis Advanced DLP. Bien, en resumen, ¿qué hace Acronis Advanced DLP? Obviamente, muy coherente y coordinado con lo que realmente es lo que les he dicho. La función principal de Advanced DLP es impedir la filtración de datos confidenciales. ¿Cómo logra hacer esto? A través del análisis del contenido y el contexto, los dos que les comentaba anteriormente, de los datos transferidos a través de la red o a un dispositivo periférico y aplica los controles preventivos basados en las directivas de DLP. Entonces, primer punto, impedir filtración de datos confidenciales y aquí está cómo lo hace, por el análisis de contenido y de contexto de los datos transferidos independientemente de, y además no solamente analiza, sino que controla el tema. ¿Y cómo los controla? Con las directivas DLP. Ok, y en ese sentido, ¿cómo nos ayuda Acronis Advanced DLP? Pues Acronis Advanced DLP
nos ayuda con la creación automática de directivas de DLP específicas para cada cliente. Está largo, ¿verdad? ¿Y esto qué tiene de importante? Esto tiene muchas cosas de importante. ¿Por qué? Porque con Advanced DLP, él nos permite crear de forma automática, por medio del análisis y la supervisión del flujo de datos que se tiene en la empresa a la que le estoy ofreciendo el servicio, él me crea esas directivas de DLP. Esto, como primer beneficio, tiene que evita tener que conocerse a fondo los procesos del cliente. Si yo quiero controlar y necesito restringir los flujos de datos, tengo que conocer a detalle el proceso del cliente para saber la información de un proceso, cuál es su punto origen y cuáles pueden ser su o sus puntos destino. Imagínense ustedes con múltiples procesos del cliente, todo lo que esto implica en conocimiento que está fuera del alcance de nosotros como service provider, porque no trabajamos directamente en la empresa y el negocio lo conoce es la empresa internamente. Este es un gran plus que tenemos con Acronis Advanced DLP para que nosotros podamos ofrecer este servicio. Bien. Y ya una vez generadas las directivas DLP automáticamente, ¿qué más nos permite hacer Advanced DLP? Nos permite administrar fácilmente dichas directivas. En este sentido, lo que procura y nos trae a nosotros como beneficio al momento de ofrecer este paquete avanzado a nuestros clientes es que minimiza las tareas manuales que normalmente son necesarias para administrar las directivas de DLP. Como por ejemplo, al hacer un ajuste a una directiva que ya ha sido aplicada. Esto es un trabajo dispendioso. O generar e incluir nuevas reglas a las directivas de DLP. Eso también es un tema dispendioso. Acronis Advanced DLP nos complementa y nos minimiza ese tema de administración, nos lo hace más sencillo. Una cosa importante, Advanced DLP nos crea automáticamente directivas DLP básicas. No quiere decir que él no esté preparado ni nos permita generar directivas de forma manual. Por supuesto, si yo conozco perfectamente, o si la persona que está conmigo, acompañándome en este proceso en la empresa, conoce perfectamente bien el flujo, se pueden crear dentro de Advanced DLP directivas, reglas manualmente. En resumen, Acronis Cyber Protect Cloud con Advanced DLP es un gestor, es un sistema de seguridad que nos evalúa, nos gestiona, nos evita, nos impide a través de directivas de DLP que él genera de manera automática el inadecuado uso o transferencia de información sensible a un entorno múltiple dentro de mi compañía o fuera de ella. Esto es, en resumen, Acronis Advanced DLP. Bien, hemos hablado de canales, hemos hablado de los canales y sí más, y aquí los vemos, de hecho. ¿Cuáles son esos canales? Los canales que se evalúan como tal son primero los canales locales, que hacen referencia a lo que es el almacenamiento extraíble, llámese una unidad USB o llámese un disco duro externo, a un celular o un smartphone conectado a un dispositivo se convierte en almacenamiento externo. Impresoras. Las impresoras, porque ellos están teniendo en cuenta, hoy en día la filosofía es no imprimir y está perfecto, pero aún se sigue imprimiendo. Y un documento impreso es un documento que puede contener información que igualmente no debe estar al alcance de personas externas. Unidades asignadas de red. Las unidades asignadas de red, pues es cuando nosotros venimos y tenemos un almacenamiento en red que está ya asociado o está, se ha integrado con nuestro sistema operativo y nos sirve como unidad de almacenamiento. Y el portapapeles. El portapapeles es
no, generalmente nunca lo tenemos en cuenta, pero sí lo utilizamos. Cuando nosotros utilizamos un control C, control V en Windows o copiar y pegar, el portapapeles se convierte en un canal de transmisión de información muy relevante. Y para el caso de LP, Acronis Advanced DLP controla el uso del portapapeles, algo que para nosotros es muy común. Fíjense que es un tema que realmente merece y necesita de un control bajo la figura de DLP. Comunicaciones en red. Comunicaciones en red las conocemos todas y son del día a día nuestro y por lo tanto también se nos olvidan que existen y que hay que controlar. Correo electrónico, no importa el protocolo que estemos usando, si es SMTP o lo que es particularmente Microsoft Outlook, que es MAPI, POP3, IMAP, todo el correo electrónico es parte de los canales que se deben vigilar, se deben controlar a través de DLP. Mensajería instantánea. Servicios de correo web. Ok, un servicio de correo web. Gmail es un servicio de correo web. Solamente para ponerles un ejemplo, todos los conocemos, múltiples servicios de correo web. Inclusive el Outlook de Microsoft Web es un servicio de correo web. Uso compartido de archivos. Aquellos discos en la nube o servicios en la nube que nos permiten no solamente guardar información, sino compartir la información desde esos almacenamientos que están en la nube. Y hoy en día lo que está tan en boga, las redes sociales. Las redes sociales se han vuelto un canal de distribución de información, no solamente de videos, de fotografías y demás, sino que también de información que es muy valiosa y realmente tienen que tener control a la luz de un sistema DLP. Y en Acronis, Advanced DLP, ¿sobre qué entornos o qué plataformas aplica esta solución? Aplica en esencia para workstations con Windows 7 SP1 o superior y para servidores Windows Server 2008 R2 o superiores, bien sean físicos o virtuales. Es decir, Advanced DLP opera sobre Windows, bien sea para usuario final o bien sea para servidores. Sabemos que Acronis tiene a nivel de backup muchos más sistemas operativos en los cuales opera. Sí, es correcto. Tenemos Linux, tenemos muchos otros sistemas operativos, pero para DLP estamos trabajando únicamente sobre el entorno Windows para que nos quede realmente claro. Bueno, eso en cuanto a los canales locales y de red, que son los medios, obviamente, de transmisión de información, de datos corporativos, pasan por nuestro endpoint y finalmente terminamos siendo datos uso o datos en tránsito. Ahora, ¿qué controles preventivos nos entrega Advanced DLP? El primero de ellos, como su funcionalidad es evitar que haya pérdida o filtrado de información, pues obviamente nos hace una inspección y filtrado con base en el contenido. Y dentro de Advanced DLP, cuando se activa el módulo de Advanced DLP, resulta que él ya tiene detectores de datos estructurados que me permite a mí hacer esa inspección y ese filtrado con base en palabras claves. Analizadores de texto ya están incorporados y es capaz de venir y inspeccionar más de 100 tipos de archivos. Ok, hoy hay archivos comprimidos. Perfecto. Más de 10 tipos de archivos comprimidos. Oye, ¿cuáles son los archivos comprimidos? Están los zip, están los RAR, están los TAR. Hay muchos más. Miren que nosotros contamos poquitos, pero hay muchos tipos de archivos comprimidos, como por ejemplo los ISO, que igualmente son evaluados. Y como se incluyen las impresoras, también se hace una inspección de los archivos temporales y los archivos que se generan en los dispositivos de impresión. No parecería que una impresora corriese tanto riesgo, una impresora corporativa que tenga un disco duro, allí se almacena la información que después ella imprime.
y ese disco duro se lo roban y hay información que no debería estar por fuera. Detección de archivos no identificados o binarios. Ok, además de todos los anteriores tipos de archivos comprimidos y formatos de impresión, si alguno de ellos no encaja dentro de los que ya conoce el agente, también les hace una inspección, así como archivos binarios. Entonces, dentro de un archivo binario, un exe, por ejemplo, también se puede hacer una evaluación de texto en el contenido, que es el texto, para evitar que haya algún tema de filtrado de información. Y en los archivos comprimidos, a veces se utilizan de que yo hago un archivo comprimido y después sobre una serie de archivos comprimidos genero otro más, buscando saltarme los sistemas de protección. Porque dice, oye, primer nivel, ¿qué tengo acá? Archivos comprimidos. Ah, bueno, no le hago nada porque no les puedo hacer nada. No, aquí Acronis Advanced DLP hace inspección de archivos comprimidos anidados justamente para evitar realmente cumplir con su función de evitar robo o flujos inadecuados de información, transferencia inadecuada de información. Pero no solamente nos vamos con el tema de texto, que es el anterior, sino también Acronis DLP maneja lo que es el contenido gráfico. Creemos, pues se tenía la creencia de que, es que yo saco es una imagen, saco un print screen o saco una foto y con eso ya me libré del tema. No, señor. Acronis afortunadamente nos ofrece, incluido en el agente, un sistema de reconocimiento óptico de caracteres o OCR que es capaz de analizar la imagen y detectar texto. Y solamente esto funciona en inglés. No. ¿O en español? No. Funciona en más de 30 idiomas gracias a que Acronis, como lo sabemos todos nosotros, es capaz de manejar su consola y su sistema en más de 33 idiomas directamente. Entonces, esto es un gran plus. No solamente se basa en archivos de texto o impresión de texto plano, sino también es capaz de hacer reconocimiento de textos sobre objetos gráficos. Además, dentro de la solución y dentro de la gente ya viene incluido clasificadores de datos preconfigurados. Es decir, cuando se tiene Advanced DLP en el cliente, ya tiene reglas y tiene normas incluidas que nos permiten empezar una operación y nos permite tener ya unas configuraciones out of the box. Está listo para empezar a operar en temas tales como, recuerdan que les comentaba sobre lo que es PIP, la información de identificación personal, información médica protegida, información de datos de tarjeta de crédito, documentos marcados como confidenciales. Esto por defecto ya viene listo, preparado y está parametrizado dentro de Advanced DLP en el agente. ¿Qué son documentos marcados como confidenciales? Pues, ¿eso cómo se hará? Bueno, una forma es, por ejemplo, poner una marca de agua que diga confidencial. Y eso, como es una palabra clave, pues entonces yo ya simplemente sé de que ese documento tiene un tratamiento especial. Pero si ustedes se han dado cuenta en todos los webinars, en la presentación abajito, miren, aquí dice Confidential Information. Este pie de página me sirve a mí para que este documento que estoy manejando y compartiendo con ustedes en un momento dado sea sujeto de una regla, de una política de DLP. Así de sencillo, yo puedo entrar a proteger mi información. Y adicionalmente, Advanced DLP me permite un control de dispositivos ampliados. ¿Qué veíamos dispositivos? Unidades de almacenamiento externas, impresoras, almacenamiento de red, etc. Mucha información. Entonces, básicamente, este control de dispositivos ampliados lo que me permite es, justamente para esos dispositivos, permitir o no el acceso de acuerdo con la evaluación de contenido que se haga. Y algo muy importante dentro de los controles preventivos, que realmente el control preventivo es la acción que se toma ante una situación de evaluación de reglas y directivas de DLP, notificaciones y registros. Advanced DLP me lleva una bitácora, un registro por violación de las directivas. Y adicionalmente, permite y tiene incluido
una notificación en tiempo real, en el momento que se presenta una violación de una directiva, esta puede ser avisada y anunciada tanto al usuario, si así lo deseo, como a su supervisor y, por supuesto, como le decía antes, queda registrada en la bitácora de eventos de la solución. Bueno, hasta aquí vamos bien. Ahora, de las famosas directivas que tanto hablamos, ya sabemos que ellas, Acronis nos permite ayudar a generarlas automáticamente, ¿verdad? Que es uno de los grandes plus que tiene Advanced DLP de Acronis. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo la genera automáticamente? Pues cuando yo implemento Advanced DLP de Acronis, tengo dos modos de operación. El uno es el modo de observación en el cual el agente está constantemente analizando y supervisando los flujos de datos que están al interior del cliente y con base en esa observación y análisis determina qué posibles riesgos de data loss o data leak se generan, están presentes y genera una regla directa y automáticamente él sobre la directiva de DLP. Esto es una imagen de la consola donde estamos en modo observación y vemos diferentes tipos de acción que se permiten hacer. ¿Qué beneficio nos trae esta funcionalidad? Lo primero es lo que les decía. Si yo quiero generar una política de DLP de forma manual, tengo que tener muchísimo conocimiento de los procesos del cliente. Y si no los tengo, pues la cosa no va a salir bien. Y esto, justamente, esta modo de observación lo que nos hace es de que sin que yo conozca al detalle los procedimientos del cliente, pueda generar directivas DLP que sean relevantes y ajustadas al cliente. Cada cliente es un mundo aparte. No la política que yo vengo y tengo para mi cliente A aplica para el cliente B, al C o el D. No, cada cliente necesita un tema particular y propio referente a DLP y con esto Acronis nos permite llegar a ese tipo de personalización de la solución para que se le ajuste a la necesidad del cliente. Naturalmente hay un punto bien importante aquí a resaltar y es que en el momento en que yo defina y vaya ya a autorizar una política, una regla de DLP, debo contar con la colaboración del cliente para la aprobación de los flujos que se vayan a implementar o se vayan a permitir dentro de la empresa. Esto adicionalmente reduce los errores en la generación de la directiva, como les decía. Conocer al detalle el proceso nos puede llevar a errores porque de pronto se me olvidó algo, hay pocas personas que tienen ese conocimiento completo, entonces pues se minimizan los errores y esto tiene como beneficio de que no voy a afectar la actividad de la empresa. Entonces, eso por un lado. Modo número uno en que funciona DLP, modo de observación. Ahora, el otro modo es el modo que corresponde ya justamente a aplicar la directiva. Y esa directiva lo que hace es de que simplemente ya deja de ser una situación en construcción, sino pasa a ser una solución y una regla o una directiva ya en producción. ¿Ok? Bien. Y de todo esto, ¿cómo hacemos nosotros para demostrar valor de los servicios que estamos prestando a nuestros clientes? Miren, esto realmente, como siempre lo hemos dicho, lo que nosotros buscamos es que ustedes presten sus servicios profesionales haciendo la gestión de las soluciones que se implementan con Acronis de los clientes ustedes directamente. Eso les da beneficios económicos, beneficios de muchos índoles. Y pues aquí, ¿cómo Acronis nos ayuda a hacer eso en el tema de LP, que es algo tan etéreo, como se dieron cuenta, como tal? Dentro de la consola de Acronis nosotros contamos con la bitácora de eventos, que les decía que cualquier evento lo registra y lo mantiene directamente Acronis, pero además en el tablero de control, que conocemos todos de nuestra consola, tenemos un apartado bien importante de todo lo relacionado con DLP. En este ejemplo, miren ustedes, tenemos de forma gráfica con estos widgets todo un relacionamiento
de cuál es la información sensitiva que ha salido de acuerdo con las categorías que se están vigilando. Está el tema de PIC, información personal, el tema de información de salud, el tema de tarjetas de crédito, información confidencial. Tengo aquí una clara visión de qué tipo de documentos y qué tipo de información contenida en dichos documentos es la que está siendo, digamos, enviada fuera o gestionada, enviada en la organización. En cuanto a transferencias sensitivas, listo, ¿qué sucede? Les comentaba de que pues las reglas lo que hacen es que nos controlan que se puedan enviar. Entonces, si está algo permitido, pues lo tengo aquí. Igualmente, ante una regla, yo puedo venir y decirle, señor usuario, usted está infringiendo una regla de las que están definidas, pero yo configuré la regla para que me permita que el usuario me dé una real justificación del por qué está enviando esa información. Entonces, información que no está acorde con una regla, pero que le permite al usuario por configuración ingresar una justificación, también son contabilizadas. Y por supuesto, están aquellas que definitivamente es la información que ha sido bloqueada. Pero no solamente vamos en esto. Esto es el resumen general de la operación de DLP. También tenemos un widget en el cual tenemos los principales personas dentro de la organización a los que se les ha bloqueado la transferencia de información sensitiva. Y asimismo, quiénes son los principales usuarios dentro de la organización que envían información sensitiva. Es diferente. Acá están los que se les ha bloqueado transferencias de información sensitiva. Aquí están todos los usuarios que envían información sensitiva. Entonces, miren que esto nos da un gran valor frente al cliente para que venga y las áreas internas de seguridad vengan y revisen con las personas, pues, qué está pasando y por qué se está presentando estas situaciones. Y no solamente eso, también se tiene un resumen, un reporte detallado, como lo ven aquí, con fecha, estación de trabajo, dispositivo, usuario, qué tipo de norma es la que se infringió, a quién he dirigido, por qué canal se envió, si tenía una justificación, cuál es la justificación. Tengo un detalle completo de lo que corresponde a los temas de, en un momento dado, de violación o de no estar de acuerdo con una de las políticas que se han definido. Y este reporte yo puedo buscarlo, obviamente puedo hacer búsquedas de acuerdo a mi necesidad, si quiero mirarlo por tipo de dato sensitivo o quiero mirarlo por fecha o quiero mirarlo por usuario o quiero mirarlo por el canal. Lo puedo hacer con Acronis y de esa manera construir y darle información muy relevante a mi cliente sobre el estado y operación de su sistema de DLP. Bien, y para terminar, nos queda un bono que queremos compartirles. Este bono es el siguiente. Bueno, y todas estas cosas que Gabriel nos ha dicho y que hemos visto aquí por parte de Customer Success de licencias online, ¿esto cuánto se demora? Esto es un aproximado de lo que normalmente, de acuerdo con las mediciones que ha hecho Acronis sobre sus service provider en los clientes, es mal que bien los tiempos que son necesarios para aprovisionar Advanced DLP. Y empecemos. Lo primero, por supuesto, es instalar el agente en los dispositivos, activar la funcionalidad de DLP y esta instalación del agente y activación del servicio de DLP, sabemos que más o menos puede estar en una hora como tal. Bien, estamos en la parte inicial. ¿Qué era lo que les comentaba que en la parte inicial se hace? Vamos a poner nuestra solución en modo observador para que vaya construyendo y haciendo una generación automática de directivas de DLP. Efectivamente,
esa generación inicial de directivas de DLP, se sugiere, se recomienda de que sea por lo menos por un periodo de 1 a 2 meses. No es una solución inmediata. Sí, se puede aplicar de forma inmediata, sí, pero para hacerlo con sentido y hacerlo realmente bien, el tiempo de observación, como les decía, se recomienda que sea de 1 a 2 meses. ¿Se quiere más tiempo? No hay inconveniente. Realmente él siempre va a estar haciendo observación de los flujos de información, pero para la implementación estándar nuestra, 1 a 2 meses es un tiempo, digamos, estadísticamente relevante para la construcción de esta generación de directivas DLP. Y viene el punto importante. Les comentaba de que estas directivas, antes de ponerlas en producción, debemos validarlas con el cliente. Entonces, esta validación puede tomar de 4 a 8 horas. Depende, obviamente, del número de reglas asociadas a la directiva de DLP, pero en un trabajo de 2 días, que es 4 a 8 horas, dos medias jornadas, podemos hacer esa validación. Importante, esto que está aquí otra vez resaltado. Cuando estamos en esta validación, antes de ponerlo en producción, la normativa, la directiva de DLP, debe evaluarse con un representante de la empresa que tenga un amplio conocimiento de los procesos productivos empresariales de la organización. No tiene que ser el técnico, no. Es realmente quien conozca esa línea de organización y métodos, como se llamaba anteriormente, hoy área de operaciones, que conozca muy bien los procesos de la organización para que se validen estas directivas del EP, ¿vale? Y después viene lo que corresponde a el mantenimiento. Sí, este sistema necesita mantenimiento. Y en este sistema que necesita mantenimiento es Acronis Advanced DLP sigue observando, así está en producción, qué nuevos flujos o qué nuevas cosas, qué modificaciones se encuentran sobre las reglas y las directivas de DLP ya han sido aprobadas. Entonces, con base en esa observación de nuevos flujos, nuevos comportamientos, nuevos tipos de información, él va haciendo una ampliación automática de esas directivas como tal. Esto a nosotros no nos consume tiempo. La herramienta lo hace por sí misma. Pero dentro de los temas de valor para nuestros usuarios, para nuestros clientes, sí efectivamente es de que además del reporte les digamos, mire, y en este mes se ha generado estas situaciones que están por ser autorizadas o puestas en producción, necesitamos hacer una reunión en la cual se genere una evaluación de las nuevas reglas para que usted, señor cliente, autorice sí o no ponerlas en producción. Y esto nos puede tomar más o menos entre 2 a 4 horas al mes. En pocas palabras y como conclusión, el mantenimiento del sistema de DLP, el mostrarle valor a nuestro cliente, es algo que nos puede tomar de 2 a 4 horas al mes por cada uno de ellos. Y bueno, esto es lo que teníamos para compartir con ustedes sobre Advanced DLP. Como siempre, espero en verdad de que les haya sido de utilidad, que haya sido información valiosa, que vean las oportunidades que se tienen de con este Advanced DLP llegar y colocar nuevos servicios, colocar nuevos niveles, mostrar valor como partner a los clientes que ustedes tienen. De mi parte, muchas gracias y pues bueno, Andrés, tenemos Claro que sí. otra encuesta, ¿verdad? Sí, justo ya para finalizar, pues antes que nada, muchas gracias Gabriel por toda la información y nos gustaría cerrar ya con una última pregunta y es saber qué tal les ha parecido esta información. Nos gustaría que nos dejen acá, ya justo sé que ya van ya todos saliendo. Les agradecemos mucho que nos ayuden con esta encuesta. Y de momento, pues lo de siempre, cerramos con tema de cualquier cosa que puedan llegar a necesitar. Nos pueden buscar en customersuccess@licenciasonline.com. Vamos a estar muy, muy atentos a lo que puedan requerir.
Y bueno, pues de momento esperamos que les haya gustado mucho toda esta información. Como siempre, pues gracias Gabriel por la información muy valiosa. Y pues nada, esperaremos un poco para que nos ayuden con sus votaciones. Bueno, agradecemos a todos mucho por su respuesta, por su participación. Estaremos muy atentos a cualquier tema que puedan llegar a requerir. De momento, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente webinar y que tengan muy buen día. Gracias a todos, muy buen día. Gracias, Andrés.